En este último bloque que tiene que ver con los costos es una parte fundamental en el manejo de nuestras empresas. ¿Por qué? Porque es la base de toda toma de decisiones que nos conlleva a evitar problemas con el fisco. ¿Por qué razón? Porque en muchas ocasiones consideramos como parte de una utilidad el impuesto al valor agregado que estamos cobrando. Y eso es un error que nos puede llevar a perder inclusive el patrimonio como socio de la empresa o a perder el negocio. Hoy por hoy el SAT está congelando cuentas bancarias, está cancelando sellos para facturar. ¿Por qué razón? Porque se está viendo muchos deudores de pagos del impuesto al valor agregado. Entonces, para ello, como empresario es muy importante conocer el lenguaje de costos. Ello nos va a permitir determinar en nuestro proceso de negocios, identificar la zona de costos directos, gastos indirectos, gastos fijos, gastos variables, para encontrar el punto de equilibrio. En todo este tema de esta masterclass que hemos abordado, la palabra clave para evitar problemas con el fisco es el punto de equilibrio. Por ello es muy importante determinar cuál es nuestro costo de producción o el costo de servicio, calcular de acuerdo a los comportamientos de oferta y demanda la utilidad que se puede manejar en una actividad o en un acto económico en el cual desempeñamos. Para de esta manera considerar como el impuesto al valor agregado como lo que es naturalmente un impuesto indirecto. De esta manera podemos administrar el IVA que cobramos y el IVA que vamos pagando en nuestra cadena de proveedores. Por ejemplo, ¿por qué en una ocasión, si sabemos que pagamos una renta mensual, no negociamos con el arrendador un contrato a 10 años y la utilidad la mando a renta para controlar pasivos? Entonces, si yo tengo una disminución en pasivos y un mayor circulante de efectivo, voy a tener una mayor solvencia. Esto me va a permitir que la empresa esté sana, no tenga endeudamiento. Por lo tanto, voy a provocar que la empresa tenga éxito. Después de este proceso, ¿qué tenemos que hacer? Maximizar los costos. Por ejemplo, si hacemos una proyección de lo que la empresa se gasta de energía, podemos invertir en paneles solares, los cuales vamos a trasladar IVA, vamos a hacer inversión, porque al final del día la política fiscal de eso se enfoca en poder estimular la inversión. ¿Por qué? Porque si en un país hay inversión, hay estabilidad económica, hay permeación de flujo de efectivo, hay empleabilidad, y eso va a permitir que salgamos de los síntomas de inflación por los que atravesamos. Por eso es importante maximizar el costo, evitar que de una proporción de un 100%, el 20% mandarlo a gastos de operación y el 80% a costos y a inversión, como por ejemplo el panel solar. El panel solar, si bien es cierto, en un inicio voy a hacer una inversión muy grande, pero me va a permitir maximizar el costo al futuro. ¿Cómo podemos hacer más con menos recursos? Para eso es importante guiarnos sobre el estado de resultados de nuestra empresa para ver qué tipo de toma de decisiones hacemos para la optimización de recursos. La disminución de los costos tiene que ver con la optimización de los mismos. Para eso es muy importante describir qué son los gastos fijos y los costos fijos. Los gastos fijos son aquellos como, por ejemplo, la renta. Si la vendemos o no vendemos más, no va a influir en que la renta no la suban. Por lo tanto, se describe que es un gasto fijo. El combustible, para las empresas que somos de servicios, por ejemplo, el combustible representa un gasto fijo. ¿Por qué? Porque si vendemos más, no requerimos mayor combustible. Por lo tanto, se describe como un gasto fijo. Un costo variable tiene que ver con el comportamiento de en que la venta, conforme vaya subiendo, por consecuencia, tiene que incrementar estos costos. Por ejemplo, si vamos a hacer un servicio en el cual requerimos mano de obra o personas adicionales, eso se va a convertir en un gasto variable porque va en relación a la venta. En mayor medida que vayamos vendiendo, en esa medida nuestros gastos
van subiendo. Por lo tanto, esto tiene que ver mucho con el comportamiento para la optimización de los mismos, no salirnos de la zona de costos y gastos fijos. Es decir, tenemos que evaluar la actividad, cuánto nos está costando ejecutarla, para poder analizar si de esta manera, ¿qué podemos hacer para no salirnos de la zona de costos y gastos fijos? Y en la medida que sea posible evitar entrar a la zona de costos y gastos variables, vamos a lograr el resultado de poder encontrar la optimización de costos. Esto es decir, la optimización de costos es aprovechar la zona de costos y gastos fijos.